Buen día, ¿cómo andan? Me llamo Ana Luz Tati González López y soy preceptora adscrita de la comisión del doctor Héctor Cáceres. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es embriología del sistema genital femenino, ¿sí? Bien, los objetivos de clase que se plantearon fueron que el alumno pueda llegar a reconocer el periodo indiferenciado del periodo de diferenciación sexual, que pueda llegar a describir el desarrollo gonadal, el desarrollo genital externo y el desarrollo genital interno del embrión femenino, que pueda llegar a reconocer también conceptos y estructuras que previamente ya fueron vistas o mencionadas, y que pueda también lograr una breve comparación con el desarrollo genital masculino. Bien, el sistema genital va a estar compuesto por gónadas, por órganos genitales internos y por órganos genitales externos. Bien, en esta clase nos vamos a centrar en lo que es el sistema genital femenino, entonces vamos a decir que las gónadas van a corresponder a los ovarios, que el órgano genital interno va a estar formado por las trompas de falopio, útero, cuello del útero y vagina, y que los órganos genitales externos corresponden a lo que son el clítoris, a los labios menores, a los labios mayores y a lo que es el vestíbulo de la vagina. Para el desarrollo de lo mismo vamos a ver que van a participar estructuras de las cuales algunas ya vimos mencionando o viendo en clases anteriores. Algunas de ellas van a ser las crestas genitales, que en un futuro van a formar las gónadas. Vamos a ver también que van a participar los conductos de Wolf, los conductos de Müller, el seno y el seno urogenital, que dan origen a los órganos genitales internos, y los relieves mesodérmicos que rodean a la membrana cloacal, y entre ellos tenemos el tubérculo genital, los pliegues uretrales y los pliegues genitales, ¿sí? Bien, ahora en embriología, más bien en embriología del sistema digestivo, tanto masculino como femenino, nosotros vamos a poder hablar de dos periodos. Un periodo indiferenciado y un periodo de diferenciación sexual, ¿sí? Bien, ¿pero qué es el periodo indiferenciado? Básicamente, el periodo indiferenciado es aquel en que, independientemente de la fórmula cromosómica sexual del embrión, es decir, XY o XX, su desarrollo embriológico inicial va a ser completamente igual. Por lo tanto, en este periodo, el embrión masculino como femenino va a poseer tanto gónadas como conducto de Wolf y los conductos de Müller, ¿sí? Y va a culminar en diferentes semanas dependiendo del embrión masculino o femenino. El embrión masculino se va a prolongar o va a abarcar el periodo diferenciado hasta la séptima semana. Una vez en la séptima semana, el embrión masculino ya comienza su periodo de diferenciación sexual, mientras que el embrión femenino, el periodo indiferenciado se prolonga hasta la novena semana. Una vez en la novena semana ya comienza su periodo de diferenciación sexual. Pero bien, ¿qué es el periodo de diferenciación sexual? Cuando hablamos de periodo de diferenciación sexual, nos referimos a la conversión de estructuras indiferenciadas en órganos genitales propios de cada sexo. Entonces, para hacer una breve comparación, en el hombre este periodo inicia a partir de la séptima semana, mientras que en la mujer este periodo va a comenzar 2 semanas después, es decir, en la novena semana. Bien, como resultado de esta diferenciación, nosotros podemos apreciar que el conducto de Müller y un sector del seno genital me va a dar origen a los órganos genitales internos. También podemos apreciar que en este periodo continúa el desarrollo o completan su desarrollo los órganos genitales externos. Vamos a ver que en el embrión femenino podemos apreciar que los conductos de Wolf, que vemos acá, terminan por involucionar y desaparecen en el embrión femenino. Y a diferencia también del embrión masculino, las gónadas del embrión femenino se diferencian, es decir, se convierten en ovarios a comienzos de la 12ª semana. Es decir, en el embrión femenino comienza el desarrollo de los órganos genitales externos e internos en la 9ª semana, y posterior, en la 12ª semana, recién comienza el desarrollo de la gónada femenina, es decir, del ovario. Bien, para hacer una forma didáctica, voy a empezar a entablar la clase de un periodo indiferenciado y luego de esa misma estructura ir hacia un periodo de diferenciación. Bien, vamos a comenzar con las gónadas primitivas, ¿sí? Bien, en el periodo indiferenciado, aunque en el sexo del embrión se decide por mecanismos genéticos en el momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas antes de la 7ª semana de desarrollo. Vamos a ver que las gónadas primitivas se van a formar a partir de lo que conocemos como crestas genitales,
¿sí? Que son esta estructura que nosotros vemos acá y que se van a encontrar a ambos lados de lo que es esta estructura que nosotros ya vamos a apreciar acá en verde, que es el mesodorsal, ¿sí? Bien, y para la composición de la cresta genitales van a intervenir estructuras como mesodermo del gononefrótomos, el epitelio celómico del peritoneo visceral y las células germinativas primitivas. Estas células germinativas primitivas se originan en el epiblasto, que van a terminar migrando hacia el nivel de la línea primitiva, se van a invaginar y se van a alojar entre las células endodérmicas de lo que es saco vitelino hacia alrededor de la tercera semana, ¿sí? Entonces, en conclusión, estas células germinativas se van a ubicar en lo que es el saco vitelino. Durante la cuarta semana, estas células germinativas, que vemos como un puntito rojo, van a comenzar a migrar por un movimiento ameboico, ¿sí? A través de lo que es el mesenterio dorsal del intestino posterior, que vemos acá en amarillo. Bien, estas células germinativas, como decimos, se comienzan a trasladar por un cierto movimiento y van a invadir las crestas genitales recién en la sexta semana, ¿sí? Si no alcanzan las crestas genitales, no se pueden desarrollar las gónadas, ¿sí? En las gónadas, ya una vez en las gónadas, las células germinales se van a mezclar con células del epitelio celómico para luego proliferar y dar lugar a un número irregular de cordones que invaden el mesodermo y se va a denominar como cordones sexuales primarios, que está acá. Bien, en los embriones masculinos y femeninos, esos cordones están conectados al epitelio superficial y es imposible distinguir una gónada masculina de una femenina, por eso también se emplea la designación de gónada indiferenciada. Ahora continuamos con el periodo de diferenciación, donde vamos a ver la formación de los ovarios, ¿sí? Bien, nosotros decíamos que los ovarios se formaban recién a comienzo de la 12ª semana, luego de lo que son los órganos genitales internos y externos femeninos. Bien, en los embriones femeninos, estos cordones sexuales primarios se disocian en grupos celulares que van a ser irregulares y estos grupos van a ocupar la mayor parte de la médula del ovario, ¿sí? La mayor parte de la médula del ovario, pero posteriormente van a terminar de desaparecer y van a ser reemplazados por un estroma muy vascular que va a corresponder o va a dar origen a lo que corresponde la médula ovárica. Por otra parte, las células de la corteza gonadal, tanto las derivadas del epitelio celómico como las de las germinativas primitivas, van a proliferar y van a formar una nueva generación de cordones epiteliales que se denomina cordones sexuales secundarios, ¿sí? Que son estas estructuras que nosotros podemos ver acá. Estos cordones sexuales se van a comenzar a dividir y se van a aislar en células, digamos, que van a comenzar a proliferar y van a comenzar a rodear a cada ovogonio. Estas células se denominan células foliculares. Bien, estas células foliculares junto con el ovogonio forman lo que conocemos como folículo primario. Acá podemos ver otra imagen donde vemos las células foliculares que envuelven al ovogonio y forman en su conjunto al folículo primario. Posteriormente, el mesodermo derivado del gononefrótomos va a ocupar los espacios entre los folículos y va a generar la teca que lo va a rodear y el tejido conectivo intersticial del ovario. Luego, entre el tercer mes y el octavo mes de vida intrauterina, los óvulos comienzan la primera división meiótica para luego ser interrumpida en la profase 1, en la cual se va a reanudar recién en la pubertad. Vamos a hablar también un poco del descenso de los ovarios o también el traslado de los ovarios hacia la pelvis. Vamos a ver que el descenso de las gónadas es menor en las mujeres y los ovarios van a terminar situándose en lo que es debajo del borde de la pelvis verdadera. En el embrión femenino se van a desarrollar el ligamento suspensorio, que es lo que vemos acá, y también lo que se va a desarrollar va a ser el gubernaculum ovaris, ¿sí? Que se va a insertar en lo que es la cara lateral del útero y se divide en dos: un ligamento, como el que apreciamos acá, que es el ligamento redondo del ovario, y un ligamento que va a ser el ligamento redondo del útero. Bien, nosotros vamos a ver que el descenso de los ovarios hasta su porción definitiva en las pelvis va a equivaler solamente a la primera etapa del descenso de los testículos. ¿Por qué? Porque los ovarios después no pueden seguir avanzando hacia los labios mayores, que corresponde a la segunda etapa, porque van a ser retenidos por estos ligamentos que nosotros vemos acá, por el ligamento redondo del ovario y el ligamento redondo del útero.
Ahora hablemos un poquito del periodo indiferenciado de los esbozos precursores de los órganos genitales internos, ¿sí? Para lo mismo van a participar estructuras como el conducto paramesonéfrico de Müller, el conducto mesonéfrico de Wolff, van a participar los túbulos mesonéfricos y el seno urogenital. Recordemos un poco las clases pasadas de los túbulos mesonéfricos, que básicamente lo veíamos en el desarrollo del sistema urinario, los cuales una vez que se comenzaban a desarrollar una vez que desaparecen los túbulos pronéfricos. Estos túbulos mesonéfricos eran aquellos que terminaban por desaparecer en dirección cefalocaudal en el embrión femenino, mientras que en el embrión masculino perduran y junto con el conducto de Wolff iban a terminar formando la vía de salida espermática, ¿sí? Pero en el embrión femenino estos túbulos mesonéfricos comienzan a desaparecer en dirección cefalocaudal. Bien, en la etapa indiferenciada, tanto el embrión masculino como el femenino va a contar con dos conductos o dos pares de conductos genitales, que va a ser el conducto mesonéfrico de Wolff, lo que vemos acá en marrón, y el conducto paramesonéfrico de Müller. Bien, en la quinta semana se va a producir una invaginación en el epitelio celómico, en el mesodermo, lo cual genera surcos longitudinales, ¿sí?, sobre la pared externa de las crestas urinarias, es decir, por fuera de lo que son los conductos de Wolff. Vamos a ver que el extremo caudal va a ser ciego, mientras que el extremo cefálico va a ser abierto. Como mencioné anteriormente, los conductos de Müller se van a encontrar por fuera de los conductos de Wolff. Estas son vistas de un corte transversal del embrión y acá se puede apreciar cómo el conducto de Müller se encuentra por fuera del conducto de Wolff. Y estas son vistas anteriores de los conductos de Wolff y del conducto de Müller. Si bien en un principio vemos que el conducto de Müller se encuentra por fuera del conducto de Wolff, vamos a ver que a la altura del seno urogenital, vamos a ver que se van a comenzar a doblar hacia adentro y van a pasar por delante, o hacia la cara ventral de lo que son el conducto de Wolff, para luego enderezarse y unirse entre sí. Esto sucede para luego formar una sola cavidad, que es la cavidad que va a terminar formando, digamos, la cavidad uterina. Bien, eso por una parte. Y al final también podemos ver cómo adquiere esta forma de Y. Bien, esta parte unificada del conducto de Müller crece en dirección caudal, ¿sí?, y va a empezar a entrar en contacto con una porción del seno urogenital, que es la porción pélvica, ¿sí?, de su pared dorsal. Bien, este contacto va a empezar a generar un relieve que va a provocar una especie de tubérculo interior del seno, que va a ser reconocido como tubérculo de Müller. Vamos a recordar un poquito el estudio del seno urogenital y su división. Veíamos en clases pasadas la formación del seno urogenital y que luego posteriormente se dividía en tres porciones: una porción vésico-uretral, una porción pélvica y una porción fálica. Estas porciones intervenían en los derivados urinarios, pero en esta clase también recae importancia porque estas estructuras van a ser muy importantes para dar lugar a derivados genitales en el periodo de diferenciación del sistema genital. Bien, vamos a hablar un poquito ahora entonces de lo que es el periodo de diferenciación de la formación de los órganos genitales internos. Bien, en el embrión femenino, los conductos de Müller se convierten en los principales conductos genitales de la mujer. Al principio, nosotros vamos a poder llegar a apreciar que se distinguen tres partes en el conducto de Müller, ¿sí? Una parte que va a ser vertical craneal, que desemboca en la cavidad abdominal, una parte que va a ser horizontal, que cruza por el conducto de Wolff, y después una parte que va a ser vertical caudal, que se fusiona con el homólogo de la parte contraria, ¿sí? Tras el descenso del ovario, las dos primeras partes van a dar origen o se convierten en lo que son las trompas de falopio, y su extremo más cefálico va a dar lugar a las fimbrias.
Bien, por otra parte tenemos a esta parte caudal, a nuestro tercer sector del conducto de Müller, que se va a fusionar al nivel de la línea media para formar una sola cavidad, la cual va a corresponder a la cavidad uterina. Después que los conductos se fusionan en la línea media, se crea un pliegue pélvico transversal, ¿sí?, llamado ligamento ancho del útero. Bien, este pliegue se va a extender desde los lados laterales de los conductos de Müller ya fusionados hacia la pared de la pelvis. El útero y los ligamentos anchos y el ligamento ancho del útero me divide la cavidad pélvica en dos bolsas. Una bolsa que va a ser una bolsa útero rectal y una bolsa que va a ser útero vesical. Poco después de la formación del tubérculo de Müller que mencionamos anteriormente, que se originaba por el contacto de la parte unificada del conducto de Müller sobre el seno genital, van a aparecer dos evaginaciones, ¿sí? Van a aparecer dos evaginaciones sólidas que reciben el nombre de bulbos senovaginales. Estos bulbos van a comenzar a proliferar, ¿sí?, y van a formar lo que conocemos como la placa vaginal sólida, que es todo esto que vemos acá. Bien, esta placa vaginal sólida va a comenzar a proliferar en su extremo caudal de la placa y va a aumentar la distancia entre el útero y el seno urogenital, ¿sí? Y vamos a ver que para finalmente que esta evaginación se va a terminar canalizando, ¿sí?, por completo. Y los fondos de los sacos vaginales se desarrollan a partir de los conductos de Müller. Por lo tanto, así la vagina va a tener un doble origen, que es algo muy importante. La parte más cefálica o superior va a ser derivada de la cavidad uterina, mientras que la parte inferior va a ser derivada del seno urogenital por su porción pélvica. Bien, la luz de la vagina, como vemos acá, y el seno urogenital están separados por una delgada placa tisular llamada himen, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre el periodo indiferenciado de desarrollo genital externo, ¿sí? Bien, con respecto a los genitales externos, en la fase indiferenciada, en la tercera semana de desarrollo se va a producir una proliferación mesodérmica que va a empezar a generar un relieve en el ectodermo superficial. Primero, alrededor sobre lo que es la membrana cloacal y posteriormente hacia alrededor de lo que es la membrana urogenital. Por lo tanto, entonces, a ambos lados de la membrana urogenital se van a observar un pliegue o pliegues uretrales y pliegues genitales. En la parte más cefálica de los pliegues genitales vamos a ver esta estructura que se puede apreciar en verde, que corresponde a un abultamiento que va a recibir el nombre de tubérculo genital. Ahora pasemos al periodo de diferenciación de los órganos genitales externos femeninos. Bien, nosotros vamos a ver que el tubérculo genital, que apreciamos acá, va a dar origen o se va a transformar en el clítoris, mientras que los pliegues uretrales, a diferencia del embrión masculino, no se van a fusionar, sino que van a convertirse en lo que son los labios menores, que vemos acá. Y los pliegues genitales se van a comenzar a agrandar para dar origen a los labios mayores. Por otra parte, también la porción pélvica y fálica del seno urogenital sufre un reacomodamiento en sus paredes y produce lo que es el vestíbulo de la vagina. Por último, vamos a hablar un poquito de las glándulas mamarias. Vamos a ver que los primeros esbozos aparecen en el embrión de 5 semanas. Estos esbozos corresponden a los rebordes mamarios, ¿sí? Estos rebordes, en una vista anterior del embrión, podemos notar estos rebordes como una especie de cordones, ¿sí?, que se van a extender desde las zonas precursoras de las axilas hasta las futuras regiones inguinales. Más tarde, estos rebordes mamarios desaparecen, excepto en dos pequeños sectores de la región pectoral, ¿sí?, que son estas regiones de acá. En esta región, el ectodermo, que vemos acá en azul, va a comenzar a desarrollar entre unos 15 a 25 cordones que van a comenzar a invadir el mesodermo subyacente, ¿sí?, y se van a comenzar a ramificar. Y básicamente cada cordón ramificado va a corresponder al esbozo de un conducto galactóforo. Y por encima de esto podemos apreciar la fosita, que en el nacimiento
vamos a ver que el mesodermo subyacente a la fósita se va a formar o va a dar origen a lo que es el pezón y la areola. Las glándulas mamarias van a ser iguales tanto en el embrión masculino como en el femenino, hasta la pubertad. Una vez en la pubertad, las hormonas ováricas van a hacer crecer las mamas de las niñas por el aumento del tejido conectivo y la acumulación de la grasa. Por último, les dejo un resumen de todo lo que se vio en la clase con el origen de cada estructura y la hoja embrionaria de la que preceden. Bien, el PowerPoint y todo lo hablado en esta clase fue en base a la bibliografía que les dejo acá en pantalla, que básicamente es la embriología médica del HIP y embriología médica del Alman. Así que si les gustaría profundizar un poco sobre el tema, les dejo estas bibliografías que están muy buenas. Bueno, con esto se finaliza la clase. Cualquier duda que tengan, consulta, estoy disponible para responderlas. Espero que les haya resultado útil y sea un poco didáctico esta clase. Así que muchas gracias.